Entonces acá tenemos lo que es la región maceterina, ¿de acuerdo? Que la región maceterina está muy bien delimitada por los límites del músculo macetero. Por eso no voy a hablar más de ella. Lo que sí quiero que reconozcan es la región que es posterior a la maceterina, que va a estar ubicada por una estructura glandular, la más grande, que no es la que más produce saliva, ojo, pero es la más grande. Esta de acá es la glándula parótida, de mucha importancia, ¿ok? La glándula parótida va a tener como límites en la parte anterior a lo que viene a ser el músculo macetero, la región parótida, hacia la parte superior con lo que es el arco cigomático, que acá está el huesito, no sé si se dan cuenta. Acá está el hueso del arco cigomático. Lo he tenido que suturar porque ya lo habían cortado cuando llega al cuerpo. Y tenemos lo que es la glándula parótida hacia superior con el arco cigomático, hacia posterior, ¿con qué cosa? Con el conducto auditivo externo, por eso es paraótida. Oto es el sufijo, prefijo que se utiliza ¿para qué? Para oído. Y para es que está al lado, por eso es glándula parótida, ¿ok? Paraótida. Y hacia inferior, la glándula parótida va a tener límites un poco más difusos, e incluso puede llegar a continuarse hasta la región del cuello. Esta glándula parótida, yo quiero que recuerden las siguientes características. La glándula parótida va a estar penetrada por un nervio. ¿Qué nervio? El nervio facial, perfecto. El nervio facial va a tener 5 ramos terminales que ustedes van a tener que reconocer. ¿Qué ramos terminales va a tener el facial? Nosotros tenemos hacia arriba, ¿a quién? Temporal. Vamos a tener también ¿a quién? Un momento. Ahí está. Acá tengo ¿a quién? Cigomáticos. También tengo a los bucales, que los vamos a dividir en dos, ¿de acuerdo? Bucales superiores y bucales inferiores. ¿Quién los divide, esta estructura? El conducto de Stennon o conducto parotidio. Luego vamos a tener también ¿a quién? Acá, estas ramitas. No marginal de la mandíbula, ramos mandibulares, porque solo uno de los ramos mandibulares es el marginal de la mandíbula. Yo, por ejemplo, esto acá es un ramo mandibular, pero no es marginal de la mandíbula. El marginal de la mandíbula, ¿qué hace? Le hace una hamaca o llega hasta lo que viene a ser el triángulo submandibular y le hace como una pequeña hamaquita lo que viene a ser la glándula submandibular, que acá la estamos viendo. Este de acá es el ramo marginal de la mandíbula, también llamado un nervio de Jaffe. Este de acá es simplemente un ramo mandibular. Importante esa diferenciación, porque si te agarran acá sí tienes que decir marginal de la mandíbula, ¿ok? Que es el que pasa por encima de la glándula. Si no está pasando por encima de la glándula, no es marginal de la mandíbula, por si acaso. Y también tenemos ¿a quién? Su ramo cervical. ¿Para quién? Para el músculo platisma, que acá lo encontramos. Ahora, ¿por qué yo hago esta diferenciación? Que ustedes de frente me dijeron bucales, pero ¿por qué yo digo bucal superior y bucal inferior? Porque ustedes saben de que antes de que se den estos ramos, el nervio facial se va a dividir en dos troncos, ¿cierto? En un tronco superior o temporofacial y un tronco inferior también llamado tronco cérvico-facial. Del tronco superior o temporofacial nace ¿quién? Los ramos temporales, cigomáticos y los bucales superiores. Del tronco cérvico-facial nacen los bucales inferiores y bueno, lo que vienen a ser los mandibulares y su ramo cervical, ¿de acuerdo? Por eso yo hago la diferenciación de estos dos troncos o de lo que son los ramos bucales. Perfecto, con eso sobre parótida solo voy a aclarar una cosa más porque lo estoy aclarando en los últimos repasos porque es una pregunta que a mí me vino en mi examen teórico, que era a una persona con una persecución o algo así se le realiza un corte en la región parotidia, ¿de acuerdo? ¿Qué estructuras va a estar más probablemente lesionadas? Y para eso, para que me respondan, ustedes tienen que reconocer el orden en el que las estructuras pasan por la glándula parótida, ¿cierto? La parótida ustedes la van a poder dividir en 3 regiones, en un lóbulo superficial, en una parte intermedia y un lóbulo profundo. Ahora, ¿quién me va a dividir estas porciones? Justamente el nervio facial, ¿ok? El nervio facial pasa por la porción intermedia de la parótida y me divide el lóbulo superficial del lóbulo profundo. Y ahora, yo acá más o menos quiero que vean cómo se están formando, miren. Acá tenemos que hay ramos, estos son los bucales superiores, estos son los cigomáticos. Y miren cómo acá se están juntando los dos, acá un tronquito. Luego este tronquito se va a estar juntando con los ramos temporales, que acá si yo jalo, van a ver cómo se forma, o pueden ver más o menos acá la línea, ¿cierto? Sí. Ahí está, miren. Si yo jalo, se mueve. Ahí está justo su ramo temporal que se va a estar juntando para formarme lo que era el tronco superior o temporofacial. Y bueno, sus ramos inferiores sí más o menos se ve cómo se están juntando, ¿cierto? Miren, su rama cervical y sus ramas mandibulares. A este nivel se están juntando. Para ya formarme lo que viene a ser el tronco inferior. Junto con los ramos, acá, bucales inferiores, que estaban a este nivel. Listo. Perfecto. Luego de que ustedes pasan el lóbulo superficial de la parótida, lóbulo intermedio con el paso del nervio facial, ¿a quién van a encontrar? El siguiente plano que le pertenece a esta estructura. Ojo, miren, yo lo estoy moviendo hacia un lado.
Así que esto es anterior, esto es posterior o profundo, ¿ok? Y yo estoy viendo ¿a quién? Acá, esta estructura, que pueden observar que es más profunda que lo que era el nervio facial, ¿cierto? Por eso lo estoy viendo a este nivel. Esta estructura acá, ¿quién es? Esta es mi vena temporal superficial, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que recordar las estructuras vasculares que van a penetrar en lo que viene a ser la parótida, ¿ok? La arteria ¿cuál es la arteria que penetra desde abajo a la glándula parótida para dividirse? La carótida externa. Se divide y forma ¿quién? La maxilar interna y también a la temporal superficial. Y acá las vamos a ver, miren. Acá están. Y bueno, el orden. Esta era la que le continúa, o sea, es parótida superficial, lóbulo intermedio con nervio facial, luego sigue plano venoso y debajo del plano venoso sigue el plano arterial, que acá lo están viendo, miren. Ahí está. Ahí está el plano arterial, ¿de acuerdo? Esta es la arteria temporal superficial con sus dos ramas. Aquí está. La meninge media se puede ver ahí. La meninge media, recuerda que está dentro del cráneo. No la vas a ver en esta parte. Esta es su rama frontal y esta es su rama parietal. Pero luego vamos a ver la meninge media de disección, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿los planos cuáles son? Primero es lóbulo superficial de la parótida. Luego sigue ¿qué? Intermedio con el paso del nervio facial. Luego sigue el lóbulo profundo de la parótida. Y dentro del lóbulo profundo, ¿quiénes están? En orden. Superficial es la vena. Luego es la arteria. Que ese orden lo tienen que recordar. Porque en mi examen me había venido combinaciones. Por ejemplo, lesión de nervio facial con vena temporal superficial. Y uno es muy superficial y el otro es muy profundo. Así que no podría esa haber sido la alternativa. Ustedes tendrían que escoger los dos que estén contiguos y que sean los más superficiales, ¿ok? Cuando les hablan de lesión o corte en la glándula parótida. Ya. ¿Y cuáles son las estructuras venosas que pasan? Una de esas es la vena temporal superficial, que se junta con otra vena, con esta venita de acá, miren. Aquí está. Esta vena de acá, que va a estar pasando por detrás de lo que viene a ser la rama de la mandíbula, y se va a juntar esta vena con la temporal superficial a nivel de la parótida. ¿Quién es esta vena? No, la retromandibular no llega a la fosa infratemporal. Esta es la vena maxilar interna. ¿Cómo se forma la vena retromandibular? ¿Por la unión de quién? Por la unión de la temporal superficial, de la vena temporal superficial con la vena maxilar interna. Y la retromandibular se forma en la glándula parótida, no llega a la fosa infratemporal o no viene a la fosa infratemporal. Acá se junta la vena maxilar interna con la vena temporal superficial y acá se forma la vena retromandibular, que ya esa vena retromandibular desciende y se divide en dos, una división anterior, una división posterior. La división posterior forma la vena yugular externa junto con las venas auriculares posteriores y la división anterior se junta con la vena facial para formar la vena facial común, ¿ok? Ya. Eso nomás lo estoy mencionando, no lo estoy señalando porque no, acá todavía no se puede observar vena retromandibular, por si acaso. En cambio, en el caso de las arterias es bastante más sencillo. La carótida externa se divide y maxilar interna, que es la que están viendo acá, y temporal superficial. ¿De acuerdo? Ya con eso ya cerramos parótida, no necesitan recordar nada más sobre parótida. Y vamos a pasar ya a la región profunda, lo que viene a ser la fosa infratemporal. Nosotros retiramos lo que es el músculo macetero, hacia un lado. También vamos a tener que retirar un poco de lo que viene a ser el músculo temporal. Y también se suele retirar lo que es la rama de la mandíbula. Yo acá preferí simplemente con taladro lijarlo, porque cuando lo rompen ocurre lo que ustedes ven, que termina la mandíbula toda caída, se termina saliendo. Yo prefiero mantenerla. Y una vez ustedes retiran estas estructuras, ustedes recién van a poder visualizar qué cosa, lo que viene a ser la fosa infratemporal, también llamada fosa cigomática o fosa del quinto 3. ¿Por qué? Porque va a estar prominentemente, ¿qué nervio? El quinto 3, también llamado nervio mandíbula. ¿Ok? Ya. Vamos a empezar hablando de lo que viene a ser la arteria maxilar interna en este caso. Pero antes de hablar de la arteria vamos a limitar lo que viene a ser la fosa infratemporal, porque ustedes tienen que conocer sus límites para recién hablar de lo que están viendo. La fosa infratemporal es una región profunda de la cara que va a estar bien definida, o mejor dicho, mal delimitados sus límites superior e inferior. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles van a ser sus límites o sus paredes? Nosotros vamos a tener una pared externa, que acá ya le hemos retirado, ¿cierto? Su pared externa era la rama de la mandíbula y también parte de lo que era el músculo macetero. ¿Okay? Hacia afuera, ese era el límite de la fosa infratemporal. Luego, hacia adentro. Hacia adentro, ¿cuáles eran los límites de la fosa infratemporal? Son bastante más específicos. Tienen que darse cuenta de lo siguiente. ¿Por qué? Porque va a depender de la porción. Yo acá que estoy viendo,
mejor dicho, voy a poner esto acá y lo voy a señalar con este, que es un poco más delicado. O, de hecho, mejor con estilete, porque acá sí voy a tener que agarrar con estilete bastantes estructuras. Ya, acá, ¿qué están viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Esa es la apófisis pterigoides, ¿cierto? Pero hay que ser específicos, porque la apófisis pterigoides tiene dos láminas. Lámina lateral. La lámina lateral, ¿ok? Esta es la lámina lateral. Entonces, tú acá, ¿va a haber pterigoideo lateral, músculo pterigoideo lateral? Sí. No, adentro está porque la fosa. el pterigoideo lateral se inserta justamente en la lámina externa de la apófisis pterigoides. Acá ya no hay pterigoideo lateral, acá retiré completamente el pterigoideo lateral. Lo que sí van a ver es a quién. A este músculo acá, que se ve clarito. ¿Este músculo qué músculo es? El medial. El pterigoideo medial, ¿de acuerdo? Entonces la pared interna de la fosa infratemporal está formada por la lámina externa de la apófisis pterigoides, por el pterigoideo medial y también por una fisura, que no sé si ustedes se dan cuenta que acá la arteria maxilar interna, yo voy a elevar un poco esto para que pongan, la arteria maxilar interna va a desaparecer hacia adentro. Este lado. De hecho, mejor yo me pongo de este lado, ¿ok? Para que ustedes puedan verlo mejor, porque probablemente no están viendo nada ahí. Ya. Ahí tratan de pegarse, porque yo no necesito ver, pues. Ahí está. Acá tienen qué cosa? Lo que viene a ser la lámina externa de la apófisis pterigoides, el músculo pterigoideo medial, y para acá, si yo pongo mi estilete, ahí está. La arteria, se dan cuenta que se dirige hacia una fisura, ¿cierto? Es una fisura, conocida como la fisura, ¿qué cosa? La fisura que me va a comunicar con una fosa más profunda, que es la fosa pteriopalatina. Es la fisura fenomandibular, ¿de acuerdo? La fisura es fenomandibular. Ahí está, eso es lo que nosotros vamos a encontrar a ese nivel, que me va a comunicar con lo que viene a ser la fosa pteriopalatina. Eso es como sus límites mediales, que como pueden observar son bastante diversos. Tiene músculo, tiene hueso, tiene fisura hacia la parte más posterior y superior. Luego, su límite inferior es un límite bastante difuso, eso sí, no es mucho necesario no es muy necesario que recuerden. Simplemente un plano que pasa por lo que viene a ser el cuerpo y la rama de la mandíbula. O sea, atrás es un plano recto así, y ya estás delimitando lo que viene a ser fosa infratemporal. Y luego hacia superior vas a tener lo que viene a ser el ala mayor del esfenoides. También vas a tener lo que viene a ser el espacio cigomático, que es este espacio que se forma entre lo que viene a ser el arco cigomático y el mismo hueso temporal, ¿de acuerdo? Ahí se forma un espacio. Por eso se comunica la fosa infratemporal con la fosa temporal. Perfecto. ¿Y por ahí pasa quién? El músculo temporal. Ya está. Entonces ustedes ya delimitaron la fosa infratemporal. Ya saben dónde se van a ubicar los siguientes elementos que vamos a ver. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a empezar por el primero, que va a ser la arteria maxilar interna. Ahora, arteria maxilar interna. Si hay una interna y una externa. ¿Cuál es la externa? La arteria facial, ¿de acuerdo? La arteria facial también es llamada maxilar interna. Tienen que tener ese tipo de curiosidad. Cuando les digan maxilar interna, se tienen que preguntar si hay una interna o una externa. ¿Cuál es? ¿De acuerdo? Más o menos. Porque a los doctores a veces les gusta usar los nombres antiguos en los exámenes, que no me parece lo más correcto, pero bueno. Ya, y la arteria maxilar interna, o simplemente maxilar, va a ser rama terminal ¿de quién? De la carótida externa. Perfecto. ¿A qué nivel nace la maxilar interna? O sea, ¿cuándo se divide la carótida externa? ¿A qué nivel? A nivel del cuello del cóndilo, ¿de acuerdo? Al nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula. A este nivel más o menos se divide la arteria maxilar, la arteria carótida externa, y te da sus ramas terminales. Algunos otros libros te dicen 3 centímetros por encima del ángulo o de la mandíbula o del gonion, pero 3 centímetros por encima, no en el ángulo. Y más o menos lo vamos a verificar acá, miren. Ahí la están viendo, ¿no? ¿Acá la ven? De hecho, si yo hago lo siguiente, voy a poner mi estileta así. Yo jalo y van a ver cómo se mueve, miren. Acá, van a ver cómo se mueve. Ahí está. Acá es el origen de la maxilar interna, y por acá estaría la carótida externa, ¿de acuerdo? A este nivel se está originando la maxilar interna. A nivel del cuello del cóndilo, o 3 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula. Cualquiera de las dos referencias completamente válidas. Ya, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Que la arteria maxilar interna va a ser una arteria bastante compleja. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que conocer sus presentaciones y también van a tener que conocer sus porciones. La arteria maxilar interna, generalmente vamos a hablar de su presentación superficial, ¿ok? Es de la que nosotros nos basamos para sus porciones. Pero la arteria maxilar interna tiene dos presentaciones, una superficial y una profunda. Nosotros vamos a hablar principalmente de la presentación superficial, que es en donde nosotros encontramos las tres divisiones.
tenemos una primera porción de la arteria maxilar, también llamada porción mandibular o retromandibular, prefieren algunos. ¿Por qué? Porque está detrás de la rama de la mandíbula, ¿ok? La porción mandibular o retromandibular. Luego vamos a tener una segunda porción, que va a ser también conocida como porción muscular o la que está por fuera del pterigoideo, bueno, por fuera y por debajo del pterigoideo lateral. Y luego vamos a tener una tercera porción, que es su porción pteriopalatina esfenopalatina, que va a estar por dentro de ¿quién? Del pterigoideo lateral. ¿Okay? Entonces tenemos una primera porción que está detrás de la rama de la mandíbula, una segunda porción que está por fuera del pterigoideo lateral y una tercera porción que está por dentro del pterigoideo lateral. ¿Okay? Porque la arteria maxilar interna pasa por el borde inferior del pterigoideo lateral y luego lo sobrepasa para volverse profunda este. Acá, como les digo, ya no hay pterigoideo lateral, así que no van a poder diferenciar esas partes, pero sí vamos a poder diferenciar lo que son las arterias. ¿Ok? Ahora, dichas esas tres porciones, vamos a ver a las arterias finalmente. Ahora, cabe aclarar que las arterias también las van a poder dividir no solo por porciones, sino por si son ascendentes o descendentes. Ya, primera porción de la arteria maxilar. ¿Qué arteria nosotros vamos a encontrar como primera rama de la arteria maxilar? Primera rama y de su primera porción. Rama ascendente. Que, ojo, acá no lo vamos a ver a la primera rama, que es la auricular profunda. ¿Okay? Acá no la estamos viendo, porque nace justamente detrás de lo que viene a ser el cuello del cóndilo. ¿Okay? Estaría precisamente detrás de esto, no la podemos ver bien. Pero tienen que reconocer qué cosa, que esta arteria auricular profunda va a irrigar lo que, o va a penetrar el cartílago del conducto auditivo externo y lo va a irrigar. Luego, la segunda rama sí la vamos a ver, que no sé si se dan cuenta, que acá hay una rama bien chiquita, miren. Acá hay una rama, ¿la ven? Esta acá, chiquita. ¿Sí la ven? Ahí, esta chiquita. Se nota, ¿cierto? Está pintada hasta de rojito. Esta chiquita. Ahí, ya, ahí la separé un poco, miren. Hay una ramita chiquita, ¿sí la pueden ver? Sí. Esta de acá. Esa arteria, ¿quién va a ser? Segunda rama ascendente de la primera porción. Es la arteria timpánica anterior. ¿De acuerdo? Esa arteria es la timpánica anterior. ¿Cómo sabemos que es la timpánica anterior? ¿Por dónde discurre la timpánica anterior? Discurre por una fisura, ¿cierto? La fisura petrotimpánico, fisura de Glaser. ¿Dónde se ubica esta fisura? En la fosa mandibular, donde se articula el cóndilo de la mandíbula. Y si ustedes se dan cuenta, miren, acá está el cóndilo de la mandíbula, ¿cierto? Y si yo muevo, acá hay una estructura, ¿no? Miren esto. Este cartílago, que miren cómo cuando yo muevo la mandíbula se mueve, ¿cierto? Ahí está, miren ese movimiento. Esta estructura cartilaginosa que está acá, ¿qué cosa es? Es el disco articular, ¿de acuerdo? Es el disco de la articulación temporomandibular. Y si ustedes se dan cuenta, la arteria timpánica anterior, miren, acá está, ¿no? Ahí está, esta chiquita, ¿la ven? La timpánica anterior está desapareciendo justamente detrás de ¿quién? Del cóndilo. Está desapareciendo detrás del cóndilo y está pasando por dentro ¿de dónde? De la fosa mandibular. Es decir, está pasando justamente profunda al cartílago. Y por eso podemos reconocer que es la timpánica anterior, porque es rama ascendente de la primera porción que desaparece en la fosa mandibular. Justamente porque en la fosa está la fisura y pasa la arteria timpánica anterior. ¿Acompañada de quién? Del nervio, cuerda del tímpano y también del ligamento anterior del martillo. ¿Okay? Esos son los tres elementos de la fisura petrotimpánica que tienen que recordar. Que bueno, ya es más complejo la fisura petrotimpánica, se puede dividir en dos canales, uno lateral o uno medial. El lateral es el que tiene al nervio cuerda del tímpano y la arteria timpánica anterior, y para recibir el nombre de canal de Juvieris y Vinini. Pero eso ya no lo van a ver en práctica, eso es meramente teórico. Ya, luego esta arteria timpánica anterior, ¿a quién vamos a encontrar? De la siguiente manera. Miren, acá hay una rama, ¿la ven? La estoy agarrando con mi estilete. Está. ¿Sí la llegan a ver? De la siguiente manera. Ahí, ¿la ven? Esta arteria de acá. Esta es la arteria meningia media, ¿de acuerdo? Es la arteria meningia media. ¿Cómo sé que es la meningia media? Porque si ustedes se dan cuenta, acá en el fondo voy a quitar la arteria maxilar, la vena maxilar interna. Acá al fondo, ¿qué estamos viendo que sale? Esta estructura de acá, ¿qué es? La que estoy señalando con mi estilete.
Es el quinto 3, ¿cierto? Es el nervio mandibular. Que está saliendo por qué agujero? Por el agujero oval. Y externo y posterior al agujero oval, ¿quién está? El agujero espinoso. ¿Por donde ingresa quién? La meningia media. ¿Ok? Así yo estoy seguro de que esta es la arteria meningia media. Y ustedes se dan cuenta, hay un nervio que está pasando delante de la meningia media, este de acá. Es el nervio aurículo temporal. Que usualmente le hace un ojal. Ahí yo no puedo hablar de ojal porque solo estoy viendo que pasa anterior. No he revisado si tiene ojal por posterior. Pero usualmente le hace su ojal. Yo ahí podría sospechar que hay ojal. Ahí está. Perfecto. Entonces tenemos a... Luego la meningia media.